Saludos, estimados estudiantes. En este video vamos a ver el tema de fuentes primarias y secundarias. ¿De qué? De investigación y fuentes de datos. En la clase anterior habíamos visto o habíamos aprendido a determinar los objetivos de investigación. Ahora vamos a ver las fuentes primarias y secundarias, que establece de la siguiente manera. Las fuentes de información son el origen de donde se obtienen los datos para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Ojo, no siempre todo se busca en Internet. Se puede buscar mediante entrevista, mediante una encuesta, mediante pregunta directamente a la competencia, por ejemplo. Eh, También en estudios de factibilidad, estudios de mercado de ese mismo tema, de un producto parecido. Y luego sí también establecerlo en Internet, establecer foros en Internet para poder determinar o buscar estas fuentes de información. Hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia que determinan diferentes clasificaciones. Pero bueno, vamos a facilitar el análisis y vamos a ver cuáles son las clasificaciones establecidas que en la teoría tenemos. Los fuentes de datos tenemos dos, primarias y secundarias. Primarias pueden ser externa e interna, igual en secundarias externa o interna. Por ejemplo, fuentes primarias es cuando vas directamente a la fuente. Por ejemplo, encuestas, que tú vas y haces una encuesta a una empresa que se dedica a este mismo negocio. Por ejemplo, es una pequeña encuesta, analogías, experimentos, ves qué tal te va con un experimento, observaciones, entrevistas y grupos focales. Es una fuente primaria porque estás yendo directamente al punto, al objetivo, al campo de investigación. Y las fuentes secundarias son bibliografía especializada, libros y revistas, prensas e internet, es decir, una opinión de forma externa a la situación actual que tú te encuentras. Entonces, por eso se le llama primarias y secundarias. Las fuentes primarias es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. Provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Es muy importante las primarias porque prácticamente te establecen la realidad de ese sector. Porque si yo busco en internet y, por ejemplo, pongo un negocio de cafetería que en Europa pues les va muy bien porque en la cultura en Europa es diferente a la cultura en el Ecuador. Entonces es una fuente de información secundaria. No puedo yo decir que es una realidad absoluta aquí en el sector donde vivo. Por eso la fuente primaria de datos es muy importante porque este es un testimonio y evidencia real del sector donde estás viviendo o del sector donde te vas a establecer el proyecto de inversión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las fuentes primarias? Ventajas. Es información de primera mano. Muy importante. Información de primera mano e información real y de testimonio establecido. Desventajas. Es inútil si no se realiza una apreciación crítica. ¿Qué quiere decir? Que es inútil si tú no determinas o no realizas una conclusión y recomendación establecida. Y también si es que no se establece de forma objetiva, sino subjetiva. Es decir, tú vas a una encuesta donde una empresa que tiene un asadero de pollos y tú quieres ponerte un asadero de pollos y vas y le preguntas cómo le fue y él trata de no hacer una apreciación crítica, sino que trata de exaltarse y decir que le fue muy bien y que todo muy bien, cuando no siempre es así, ¿verdad? Cuando no siempre fue así y trata de no darte esa información. ¿Cuáles son las fuentes secundarias de datos? Corresponde a información ya producida por otros autores o instituciones que se recopila en libros, revistas, papers, portales webs o en el Internet. Estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor costo, pero presentan el inconveniente de no proporcionar la totalidad de información necesaria. Y ya te digo, muchas de las veces información que en otros lugares es muy útil, pero aquí no sería útil, ¿verdad? Ventajas, ahorro en costo y tiempo. Claro que sí, no tienes que ir allá a hacer una encuesta, hacer una entrevista, es mucho más rápido. Identifica el problema determinado, desarrolla el planteamiento del problema, identifica la variable clave. Pero ¿cuáles son las ventajas? Los datos pueden estar desactualizados. Claro que sí, si yo voy al libro, resulta que allí sale que las cabinas son un muy buen negocio. Estamos hablando de tiempos antiguos donde la comunicación era mediante cabinas o ya no existía el internet en cada casa como ahora, ¿no? Rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Siempre es recomendable los datos los datos primarios. Y bueno,
Aquí tenemos los datos externos, datos internos. Los datos externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, son suministrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. Y datos internos son aquellos obtenidos en la empresa. En el caso de los emprendimientos que recién se están formando, la mayoría de datos se obtendrán de fuentes externas. Claro que sí, ¿no? De fuentes de otras empresas para determinar la viabilidad del negocio.